Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 5 de noviembre de 2019, en el aire desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Repito, 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar. Y también pueden ustedes bajar la aplicación AM 1580 Radio Tradición a sus teléfonos celulares y podrán escuchar la emisora las 24 horas del día, todos los días del año, en el lugar del mundo en el que se encuentre. Les recordamos, como siempre, que nuestros audios de nuestras emisiones los subimos a nuestro muro de Facebook, Hablando de Seguridad, y a nuestro canal de YouTube, Hablando de Seguridad Oficial. Ahora que acabo de leer el lema de nuestro programa, que repito, no para mal de ninguno, sino para bien de todos, es bueno recordar que el próximo domingo se festeja en el país, por ley nacional, el Día de la Tradición. Y esto, como todos ustedes saben, está relacionado con el poeta José Rafael Hernández, el autor de la máxima obra gauchesca de la literatura argentina, El Martín Fierro, en sus dos etapas, en la primera y en la segunda, que se llamó La Vuelta del Gaucho Martín Fierro. También es bueno recordar que Martín Fierro fue la obra cumbre, como decíamos, inspirada ni más ni menos que en el gran poder de observación de José Hernández, que en mucho tiempo de su vida lo pasó en el campo y conoció íntimamente al hombre de campo, al gaucho, y también que José Hernández nació en San Martín, en lo que se conoce como la Chacra de Perdiguel, hoy Museo José Hernández, y estaba emparentado con la familia Pueyrredón, puesto que su madre tenía el apellido Pueyrredón. Una vida azarosa la de José Hernández, militar, político, periodista, exiliado, a la postre legislador, a la postre estas enseñanzas eternas del Martín Fierro, que es bueno releerlo, porque a medida que uno va madurando en la vida, le pasará a usted, señora, le pasará a usted, señor, la comprensión, la reflexión y la madurez. Es una obviedad, pero es cierto. No se piensa lo mismo a los 20, a los 40, a los 50, 60, 70 o 80, o aquellos que alcanzan muchísima más edad, que son verdaderamente longevos. Y cada vez que se lee el Martín Fierro se aprende algo. Siempre se aprende de cualquier cosa. Siempre digo que, y se lo digo a mis alumnos y se lo vengo repitiendo hace 50 años, afortunadamente el camino del saber no tiene fin. Hay que tener la humildad de saber que tenemos que leer y estudiar todos los días. Pero para conocer experiencias de vida, para conocer al hombre tan íntimamente como lo reflejó Hernández en la página del Martín Fierro, es necesario releerlo. Y muchos de ustedes van a pensar, y hablo por mí, ¿cómo no me di cuenta antes de esto? ¿Cómo lo leí y lo pasé por alto? Porque es la madurez que tenemos en la vida, la madurez que tenemos como personas, que vamos reflexionando respecto de distintas cosas. Así es que no olvidarse, el Día de la Tradición es el próximo domingo,
hay actos en San Martín, actos que organiza el municipio, actos que organizan ONG, entidades privadas, homenajes, y es bueno participar porque eso es patria. Eso es patria. Hay que volver un poco a las fuentes. El otro día, el 31 de octubre, ni lo mencioné siquiera, ni aquí en la radio, ni en el Face, el Halloween. El Halloween es absolutamente ajeno a nuestra cultura. ¿Qué es esto del Halloween? Obviamente no está en mi ánimo desmerecer las tradiciones de otros países. No soy xenófobo en absoluto, no soy chauvinista en absoluto, pero recreemos lo nuestro. Alguien dijo, y fue el presidente Nicolás Avellaneda, en ejercicio de la presidencia, cuando se repatriaron los restos del general San Martín, 30 años después del fallecimiento, 1880, Nicolás Avellaneda dijo: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. Esto en buen romance significa que si no sabemos o no tenemos muy claro de dónde venimos, menos claro vamos a tener a dónde queremos llegar. Vamos entonces a charlar nuestro programa de hoy. Me ha parecido desde hace bastante tiempo, y últimamente la prensa, la gráfica, la TV, la radio, ha reflejado algunas situaciones de inescrupulosos con la personalidad psicopática, como dice nuestro querido amigo el doctor Hugo Marietain. El estafador es un psicópata. El estafador es el tipo que usted conoce, o la mujer que usted conoce, y al rato usted cree que lo conoce de toda la vida. Lo cree que es su amigo, porque es verborrágico. Es verborrágico, pero no tiene pensamientos profundos. Esa es la gran diferencia. Habla mucho, pero dice poco. Entonces, ver la gestualidad de la gente es muy importante, y lo he dicho varias veces y lo repito. Es importante conocer la expresión corporal. Es el 85% de la expresión de las personas, el lenguaje no verbalizado, no hablado. Algunos estafadores son muy ampulosos, son fanfarrones, absolutamente carecen de empatía, porque son inafectivos. No les importa nada lo que le pasa al otro. No tienen complejo de culpa. Tienen muy baja tolerancia a la frustración. Se enojan rápidamente cuando no consiguen lo que buscan. La otra persona, que para él no es persona sino un objeto, es un medio para llegar al fin que busca. Hacerse de unos pesos, u otros valores, o una propiedad, o lo que sea, empleando esas características que lo hacen único, igual a sí mismo y distinto a los demás. En el caso de hoy vamos a hablar de los fraudes inmobiliarios. Y acá el sector vulnerable es la gente más necesitada. Es el matrimonio joven, es aquella pareja joven que busca su techo, o alguien que ahorró durante mucho tiempo y ve algún aviso de un terrenito en condiciones que le resultan muy favorables. Usted desconfíe cuando vea avisos donde solamente hay teléfonos celulares y no haya direcciones. Lo mismo que los papelitos que usted ve pegados en los postes en la calle, en los postes de alumbrado, en los postes de teléfono, los árboles, que se ofrecen distintos oficios. Tal vez, y seguramente muchos sean genuinos, muchos sean de gente muy honesta, pero hay que tener cuidado. Cuando no se ponen los nombres y apellidos y una dirección a la que recurrir, hay que desconfiar. La desconfianza no significa paranoia, sentirse perseguido. Significa estar atento, desplegar mis defensas. Hemos visto, les decía, que la prensa ha reflejado gente estafada. Les venden terrenos que no tienen las dimensiones que corresponden, documentación apócrifa, no hay título de propiedad.
se conforma un boleto de compra y venta y en algunos casos de seña, y después el tomador de la seña desaparece y no ve nunca más, o se pagan 2 o 3 cuotas. Lo mismo pasa con algunos automotores también, cuando se compra de particular a particular. Las redes sociales están llenas de estos avisos, llenas, y uno dice, ¿para qué voy a consultar a un abogado? ¿Para qué voy a consultar a un escribano? ¿Para qué voy a consultar a un martillero? Hablando del tema inmobiliario, ¿para qué voy a gastar? Pero resulta que después el gasto se triplica o se cuadruplica o se excede exponencialmente, porque tiene que ir al profesional para poder rescatar lo que tanto le costó y perdió en manos de un delincuente. Para hablar de esto, de este tema tan importante, y buscar cómo prevenirnos, cómo asegurarnos que estamos haciendo una operación legal y legítima, lo mejor es consultar a un profesional. Y nosotros, como es nuestra costumbre, hemos consultado en este caso a una profesional que hoy nos acompaña. Tenemos el honor y la gentileza que ha aceptado nuestra invitación, quien ya nos ha acompañado en alguna otra oportunidad, y me refiero a la doctora Cristina Pérgola. La doctora Pérgola es abogada. Esto lo remarco, es especialista en Derecho Notarial, especialista en Derecho Civil y Laboral, tiene un posgrado en Derecho Público Provincial y Municipal, esto también, Derecho Público Provincial y Municipal, posgrado en Derecho de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, y también es integrante de ASOMELCIFO, de la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor Dr. Osvaldo H. Raffo. Le damos la bienvenida a la doctora Pérgola. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted porque, miren, la doctora Pérgola acaba de venir del Colegio de Abogados de San Martín, donde hubo una jornada, por llamarla de perfeccionamiento profesional o de adquirir otros conocimientos o de alguna manera consolidar la que yo tiene. Y como les decía hoy, que siempre hay que tener la humildad de decir, voy a seguir aprendiendo. Esta señora es incansable. Esta señora vive para la profesión y como consecuencia vive para ayudar al prójimo. Entonces, creímos que era la profesional, la persona indicada para alertarnos acerca de estas maniobras ardidosas, de estas maniobras estafatorias, que terminan no solo a veces con el poco capital que puede tener una persona o una familia, sino con la tranquilidad de un hogar. Porque como están los tiempos, realmente es muy difícil ahorrar un peso. Entonces hay que estar atentos. Vamos a ir entonces a la primera pausa para que al regreso nos sumerjamos en este importante tema con nuestra invitada, la doctora Cristina Pérgola. Adelante. Seguimos entonces con nuestro tema de hoy, fraudes inmobiliarios, cómo prevenirlos, con nuestra invitada de hoy, la doctora Cristina Pérgola. Cristina, ¿cuál es su experiencia profesional? No digo de tantos años porque se trata de una dama, pero la tiene la experiencia y mucha. ¿Qué ha visto usted a lo largo de su vida y qué le diría a nuestra audiencia de este tema que realmente es tan amplio? Porque acá estamos hablando de terrenos, de alquileres, de compra-venta de propiedades. Sí, bueno, se ha visto de todo. Hay que tener mucho cuidado y como bien decía usted cuando estaba haciendo la presentación, que sí, obviamente hay que consultar a un profesional, no, hay que tener mucho cuidado porque después la sorpresa es terrible y causa mucho dolor de cabeza, se pierden los pocos pesos, los ahorros de la familia, cuesta salud, tal cual, por la mala sangre salud. Tal cual. Bueno, sí, el tema es que hay que asesorarse. Existen, lo hablo así para el común de la gente, existen registros, lugares donde se registra la información de los inmuebles, por ejemplo, en el caso de los vehículos, la información del vehículo, la historia que tiene el vehículo. Claro, el informe de dominio. Exacto, cada vehículo corresponde, de acuerdo al último lugar
del domicilio del titular, la radicación, y bueno, donde se encuentra la radicación se encuentra el legajo, por ejemplo en el caso del vehículo. Y ahí es donde hay que ir a buscar la información para ver si el que nos está vendiendo nos esté vendiendo algo que corresponda, que se encuentre en condiciones de ser vendido. Tal cual. Porque hay un principio en derecho que nadie puede entregar a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene. Claro. Entonces, si yo no tengo derecho de dominio, obviamente no puedo vender. Y así surge también con el inmueble. Hay un registro de la propiedad inmueble en La Plata, en Capital Federal, en las cabeceras de cada jurisdicción. Cada provincia. Sí. Claro, donde, bueno, ahí se encuentra la historia del inmueble. Y ahí es donde hay que ir. ¿Cuáles son los fraudes más comunes que usted ha visto en su trayectoria profesional y le ha tocado patrocinar e intervenir al damnificado, por supuesto? Sí, hay casos, bueno, que son muy extremos, que es donde, bueno, como contaba al principio, la gente vende algo que en realidad no es titular. ¿Cómo me aseguro yo? Es decir, veo un aviso en un diario o en las redes sociales. Vendo terreno de tanto por tanto en tal lugar. Y bueno, lo que hay que hacer es ir a rescatar información donde se encuentra la historia del inmueble, en el caso de la inmobiliaria, ¿no? ¿Qué le debo pedir yo a la persona que está ofreciéndome en venta ese terreno, esa propiedad? Por empezar, vuelvo a repetir, lo que habría que hacer, si hay alguien que nos está ofreciendo y a nosotros nos interesa adquirir una propiedad, un vehículo, lo que fuera, es ir a asesorarse por un profesional, que es el que nos va a guiar. En primer lugar. Eso es en primer lugar. Yo voy a usted a su estudio. Claro. Y le digo, doctora, mire, yo vi un aviso donde ya hablé con Juan Pérez y me dice que vende un terreno en tal lugar que tiene tales medidas. Bueno, por eso. ¿Qué hace usted? El profesional, al intervenir, esto sí se hace entre particulares, es muy difícil. Asegurarse, claro. Claro, ahí es donde surgen los grandes problemas y después ya ir al profesional es tarde. Exactamente. Bueno, el profesional lo que va a pedir, sea una inmobiliaria, sea un abogado, sea un escribano, el que fuera, lo que tiene que pedir es un certificado de dominio. O sea, lo primero que hay que pedir es una copia de la escritura, mínimamente, y con eso, con los datos que figuran en la escritura, datos catastrales y datos de inscripción, con eso se solicita un certificado de dominio por ante el registro de la propiedad inmueble. El supuesto vendedor le va a dar al probable y posible comprador una fotocopia. ¿Cómo sé yo que esa fotocopia es una fotocopia genuina, legítima de un original? Sí, bueno, tendría que presentar la copia y el original para cotejar, o una copia certificada ante escribano. Pero igualmente, con la fotocopia nosotros podemos solicitar el certificado de dominio y de inhibiciones de los vendedores. Así que serían dos pasos. Exacto. Dominio, claro, porque puede estar inhibido. Puede estar inhibido, que son casos que me han pasado, donde, bueno, también se ha vendido por boleto de compra-venta. Lo hicieron los particulares porque, bueno, lo bajaron de internet o lo compraron en una librería y no hicieron intervenir a ningún profesional. Sí. Hago una pausa, porque está muy bueno eso. Sí. En internet, claro que circula el formulario de todo tipo de documentación y en algunas librerías también. Exactamente. Desaconsejable. Totalmente, porque sí, se completa, se llenan los datos, se firma. No se certifican firmas, obviamente, y se vende algo que el que está comprando no sabe realmente si está en condiciones de ser vendido. Por eso es la importancia y la intervención de un profesional. Claro. En el certificado de dominio lo que va a figurar es si efectivamente el dominio figura en cabeza de los que están como titulares en la fotocopia certificada o en el título original que nos alcance. Supongamos que yo le digo, yo soy el vendedor. Sí. Y yo le digo a usted, mire señora, esta escritura está a nombre de mi mamá que falleció. Sí. Bueno, exactamente. Ahí tiene el derecho, pero tiene que tener la sucesión hecha. Porque
por más que tenga el derecho, tiene que estar, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional, tiene que haber un juez competente, de acuerdo al último domicilio del causante. El causante es el fallecido, Sí, que sí. sería la madre en este caso, en este ejemplo. Claro. Tiene que haber una sucesión, una declaratoria de herederos que diga que este heredero... Que Juan Pérez... Exacto, Mm. exacto. Sin perjuicio de terceros. Las sucesiones siempre salen así, sin perjuicio de terceros, porque pueden aparecer herederos. Claro, claro. Puede llegar a aparecer. Seguro, seguro. En ese caso también, si el que está vendiendo en realidad es hijo del titular, hijo o hijos Claro. del titular, tiene que haber una declaratoria de herederos que así indique ese carácter. Porque también se han dado casos Sí, que uno de varios herederos Sí. vende solo exacto. e ignora al resto. Bueno, pero con un certificado de dominio usted solo saca. Claro. Es más, cuando ya le trae la escritura está a nombre de un titular que no es el que pretende vender la propiedad. Mi pregunta es, Sí, supongamos que el potencial comprador va a un martillero público. sí. El martillero pide esos certificados Sí. por su cuenta o consulta también con un profesional del No, derecho o con un escribano. la inmobiliaria puede pedirlo, está capacitado para pedirlo. Hoy se pueden pedir por internet o por intermedio de una gestoría. Así es. Pero bueno, mínimamente sería el actuar diligente del operador inmobiliario, que en este caso es un martillero, que está facultado para eso, está preparado, capacitado para esto también, mínimamente para solicitar estos certificados. Sí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto usted corríjame, Cristina, es el precio vil. Ah, sí, sí, sí. Explíquelo usted, por favor. Y sí, bueno, eso hay que tener mucho cuidado también, porque cuando el precio es muy inferior al precio de mercado, ahí gato encerrado. Indudablemente. Claro. Cuando la limona es grande. Exacto. Después, llegado el momento de tener que hacer, que supongamos que tengamos la posibilidad de hacer un reclamo judicial, porque la escritura no se puede otorgar o por lo que fue, la juez va a tener en cuenta también que fue un precio vil. Claro. Entonces, No fue comprador de buena fe. exacto. O se va a cuestionar. Exacto, y la se va a buena fe. cuestionar el tema de la buena fe, porque todos sabemos cuál es el precio de mercado. Es Claro. más, las inmobiliarias tasan los metros cuadrados, el precio de metros cuadrados depende de la zona donde se encuentre el El inmueble. estafador despliega todas sus facultades ardidosas y le dice: estoy desesperado económicamente, estoy rematando esto. Y bueno, el apure hay que tener mucho cuidado. Justamente. Mucho cuidado, porque lo que Justamente. se está jugando, no va a venir un milagro del cielo, una persona que quiera desprenderse de algo porque tiene una cuestión de vida o muerte. Tal cual. Eso va a ser muy raro, porque no se lo va a ofrecer a uno, se lo va a vender a algún familiar, o va a pedir plata prestada, va a sacar una hipoteca. Claro. Entonces, bueno, de eso hay que tener mucho cuidado. Yo le pediría que nos relate algún caso que usted haya tenido, Sí. por favor. Un caso de buena fe, por ejemplo, habían vendido Por un favor. galpón Sí. en la zona de José León Suárez, que es donde yo trabajo. Se había vendido un galpón, también boleto de compra Perdón, venta. Sí. usted trabaja en todos lados, donde Sí, tiene su estudio. sí, donde tengo el estudio. Eso. Se había firmado un boleto de compra-venta de manera particular, individual, entre las dos partes. También se había comprado el boleto en una librería, se llenaron los datos. Y bueno, llegado el momento, la parte vendedora nunca aparecía para firmar la escritura. Entonces tuvimos que dar intervención en una escribanía, enviar una carta documento para dejar bien en claro que se la estaba citando A la para vendedora. escriturar. Sí. Claro, había un problema detrás de todo esto. El problema ¿cuál era? Que la vendedora, si bien había hecho, la propiedad era de los padres de ella, si bien ella era única heredera, así declarada en juicio y demás, en un juicio sucesorio, esta mujer lo que no había tenido en cuenta al momento de vender, porque no había solicitado los certificados, Ujú. y de buena fe la vendedora, Sí, sí. inclusive, que el padre de ella estaba inhibido. Fíjese. Entonces no se podía escriturar. Claro, Si usted no levanta la inhibición, claro. no claro, puede escriturar. Claro. Bueno, entonces se levanta un acta, volviendo al tema de la citación para escrituración en la escribanía, se levanta un acta dejando constancia que la carta de documento había sido recibida, que ella ese día y esa hora tenía que ir a suscribir la escritura y que no había asistido, y esto nos habilitaba la vía judicial. Obviamente después se arregló de alguna manera pagando la inhibición, descontando ese precio de la venta y pudiendo otorgarse la escritura. ¿Qué hubiese hecho usted como abogada si esa persona que iba a comprar hubiese venido demovida
y le hubiese dicho, doctora, mire, quiero comprar esto, ¿qué hago? De movida, o se tiene en cuenta esto y se descontaba de movida del precio de venta, o directamente no se compra. No se puede comprar porque hay una persona que tiene vida. ¿Qué le tendría que haber traído el potencial comprador a usted para que usted llegara a esta conclusión? Con los datos del titular de dominio y obviamente con la declaratoria de heredero, porque en este caso había una sucesión de por medio. Pero con los datos de la persona, nombre, apellido, número de documento, se solicitaba la inhibición y ahí hubiera saltado. Muy bien. Yo insisto en esto porque hay que remarcarlo, Cristina. Sí. Yo voy a comprar un terreno. Sí. O voy a comprar una propiedad. Voy a verla a usted. Sí. ¿Qué información me va a pedir usted para que podamos después iniciar el proceso o la operación de la compra-venta? ¿Qué me va a decir usted que haga yo? Y lo primero, bueno, obviamente fotocopia de los DNI de las personas, de los vendedores, la escritura o al menos una copia de la escritura, y con eso empezar a solicitar los informes correspondientes. ¿Qué sigue después? Para poder habilitar la vía. ¿Usted tiene esa documentación? Bueno, ¿Qué una hace? vez que tenemos eso y que está todo ok, lo que hacemos es confeccionar un boleto de compra-venta. No, pero vamos Sí. un paso antes. Sí. ¿Dónde pide informe usted? ¿Registro de la propiedad? Inmueble. Registro de la propiedad inmueble. Ahí se solicita dominio e inhibición, en el mismo registro. En el caso de la provincia de Buenos Aires corresponde a La Plata, Sí. que se hace por intermedio de un gestor, y bueno, y si no, hoy por hoy ahí está habilitada la vía online también. Claro, los trámites sí, online. informática, sí. Exacto. Claro. Así que usted, en el registro de la propiedad Inmueble. Sí, sí. ahí nos van a decir si el titular registral Coincide con el que está en la escritura. coincide y si está inhibido. Y si está inhibido, y además nos va a informar el registro de la propiedad inmueble si esa propiedad tiene alguna hipoteca, está sometida al régimen de bien de familia. Claro. Nos va a dar un montón de información de acuerdo al asiento, porque el informe de dominio viene acompañado con el asiento registral. Entonces usted ahí va a tener, pudo haber tenido una hipoteca, pero también figura si estuvo levantada. ¿Informe catastral no se pide? No. Se puede llegar a pedir también. Sí, pero he visto mucha también, gente que lo pide. Pero lo más importante, Sí, lo más importante es esto. Es esto, para saber si tiene alguna restricción también el dominio, además de figurar a nombre del titular registral, si también tiene alguna restricción o si la tuvo y fue levantada. Claro. Si tiene algún embargo, un embargo judicial. Eso le iba a preguntar. Claro. Eso le iba a preguntar. Puede tener tranquilamente un embargo judicial, que puede estar levantado o no. Claro. Entonces ahí no es aconsejable, obviamente. Claro. Ahí claro. la propiedad no está en condiciones de ser adquirida. ¿Y qué pasa si la propiedad en venta tiene varios propietarios y somos varios los que vamos a comprar? Ahí se complejiza un poco más Sí, esto. obviamente tienen que estar todos de acuerdo y hay que pedir una inhibición por cada uno de los vendedores. Y todo eso tiene un costo. Todo tiene un costo, obviamente. Para el comprador. Y sí. El costo de su trabajo, de sus honorarios, más el costo de los certificados. Y ahora, es menor al costo del dolor de cabeza o de perder la totalidad de los ahorros. ¿usted se adivina, señora? No, seguro. Porque no. eso se lo iba a decir. Es que es así. Es que es verdad lo que usted dice. Gasto obviamente hay. Es verdad. Pero cuando uno va a comprar, va a adquirir un inmueble, y bueno, de movida sabe que tiene que hacer una inversión, además del precio de la operación, tiene todo un precio alrededor, todo un costo alrededor, que bueno, que lo tiene que hacer para la habilidad de la compra. La pregunta del millón. ¿Son muchas las personas que dan este primer paso? Y bueno, hay muchos que lo hacen bien asesorados, y hay mucha gente que lo hace sin ningún tipo de asesoramiento. Si tuviéramos que decir de que cero, le puede salir bien, el que no tiene tipo, pero es 1 en 1.000.000. a eso me mucho refería, cuidado. A eso me refería, la porcentualidad. Sí. De 0 a 100, aproximadamente, y de acuerdo a su experiencia, porque no estamos hablando de estadísticas, Claro, a su propia experiencia. Y a mí me han llegado muchísimos casos ex post, o sea, después de la metida de pata, para decirlo en criollo, ¿no? Para que se entienda. ¿Son mayores los ex post que los sí. antes? Sí. En el caso mío, ¿no? Sí, de acuerdo a su experiencia. Abogada, estudio jurídico, me llega después a mí. A mí me llega cuando, obviamente, vienen todos los problemas. Y con las charlas profesionales que ustedes mantienen entre colegas, más o menos se mantiene esta magnitud.
Y sí, lo que pasa es que, bueno, también hay que... ¿Está clara mi pregunta? Sí, hay que dejar aclarado que nosotros somos abogados. Y al abogado siempre le llega el problema. Está claro. Siempre le llega el problema. Y etimológicamente abogado. Claro, ¿sí? exacto. Claro. Quizás, si se lo pregunta a un operador inmobiliario o a un escribano, estos índices cambien. A nosotros ya nos llega en líneas generales y mayormente el porcentaje de problemático. Mi pregunta siguiente es esta. Cuando alguien está dispuesto a hacer una operación como esta, ¿a dónde va generalmente? ¿Va al abogado, va al escribano o va al corredor inmobiliario? Puede ir a cualquiera de los tres. En general. Porque el corredor inmobiliario, en general, se supone que es el que puso la propiedad en venta. Claro. Entonces va a utilizar los servicios de esa inmobiliaria, que a la vez puede estar relacionada con una escribanía. Es muy probable que la inmobiliaria también de movida lo derive. Pero esto hablando del mercado blanco. Sí. Para decirlo, no el que apareció con legal, sí. Con el no, está bien empleado. La venta. El calificativo blanco. Claro. Bueno, en general la inmobiliaria siempre trabaja con un escribano, que es el que también se encarga, a que le va a derivar el tema. El abogado también puede hacer esta averiguación. El escribano lo que hace se denomina notarialmente estudio de títulos, que esa es la tarea específica del escribano, que esto también de alguna manera lo puede hacer el abogado. Pero ya le digo, al abogado en general, en líneas generales, le llega el caso... El conflicto. Claro. Al abogado le va a llegar el conflicto. Ahora, Cristina, supongamos que a mí me dicen, yo estoy interesado en un terreno y me lo ofrecen y me dicen, bueno, ese terreno tiene 20 por 40. La mensura se hace cuando se escritura. Exacto. No antes. No. ¿Cómo sé yo que lo que estoy comprando tenga esas medidas? Y tendría que pedir el plano. Claro, tendría que tener un plano. Le pregunto esto porque la casuística... Aprobado, ¿no? Le pregunto esto porque la casuística indica que se venden... Sí, muchas veces. Claro, se venden lotes que no tienen las medidas que dice tener. Sí. Sí, eso habría que solicitar el plano y bueno, ya después en el momento de la escrituración ahí hay que hacer la cédula catastral, se hacen todos los... como para verificar todas estas cuestiones. Yo recuerdo un caso de la venta de unos terrenos, de unas cuantas hectáreas. Ajá, ya eso. Un campo era, un campo, en el interior de la provincia de Buenos Aires precisamente, y tenía un camino que era transitable. Esto es lo que se llama servidumbre. Servidumbre, exacto. Tenía ese camino transitable. Esta gente no hizo la consulta técnica legal antes. ¿Cómo terminó esto en un homicidio? Claro, porque alambraron y le impidieron a la gente que pasara por ahí. Cuando alguien dijo, no, pero esto es público, se suscita una disputa. Ingresó. Claro. Se suscitó una disputa entre el encargado del campo y esa persona, y terminó muerta la persona que quería pasar. ¿Cómo lo establezco yo esto previamente? Supongamos que estamos hablando de un campo y hay una situación similar. Debería figurar, si es una servidumbre a favor del Estado, provincial, municipal, del que fuera, debería surgir de la escritura. Debería. También hemos visto maniobras estafatorias por parte, inclusive, de algunos profesionales también. Profesionales del derecho. Bueno y malo hay en todos lados. Pero por supuesto. ¿Qué forma tiene de precaverse? Y bueno, tiene que ir al profesional de confianza. Usted si tiene un problema de salud, lo aconsejable no es que vaya a cualquier médico. Tal vez en primera instancia en la urgencia sí. Claro, pero bueno, o va a la guardia de un hospital, donde de alguna manera está chequeado que el médico que atiende en la guardia, mínimamente imaginamos, demos por sentado esto, que bueno, el médico que atiende en una guardia de un hospital público o de la clínica o de la obra social donde uno va, mínimamente han chequeado previamente la capacidad del médico. ¿Se acuerdan del año pasado? Por eso en todos lados se juece nada.
Claro. Usurpaban títulos y no eran médicos. Por eso. O lo que hablábamos el otro día, de hospitales provinciales, donde en las guardias o dentro de los hospitales hay médicos que no tienen matrícula provincial. Exactamente. Que lo hablábamos el otro día. Sí. Bueno, esto es como todo, no es vi luz y subí. Pasé, le voy a preguntar. No. Me imagino que uno tiene que, por lo menos, tomar alguna referencia, si no conoce ninguno, pero por lo menos ir hablando con la gente de confianza que uno conoce, a ver a qué abogado puedo ir a hacer la consulta. No es pasé y... Sí, como dijo usted, pasé, vi luz. Claro, vi luz y subí. Claro. No. Sí. El abogado también es un profesional del derecho que la persona que lo va a consultar tiene que tenerle confianza, tiene que tener alguna referencia, no puede ir a cualquier lado. Seguro. Porque buenos y malos hay en todos los abogados, somos todos. Pero está fuera de discusión. En líneas generales, está fuera de discusión. Yo quiero entender que la mayor cantidad somos honestos. Absolutamente, es así. Que nos podemos llegar a equivocar, eso es otra historia. Eso es otra historia. Sí, señora. Pero que ya haya alguna mala fe o alguna otra cuestión cuasi o directamente penal en esto, alguna cuestión delictual, y bueno, eso puede haberlo. No, sí, no seguro. Se escapa. No, pero claro, pero de todas maneras, Cristina, ese no es el tema y no es la cuestión. Pero es bueno tenerlo en cuenta, y usted ha hecho muy bien en decirlo, que consulten a un profesional de confianza. De confianza. O porque lo conozcan, porque se lo recomiendan. Exacto. Los colegios departamentales, en este caso de abogados, sí. ¿Brindan asesoramiento? Tienen asesoramiento gratuito. Hay un lugar que se llama Patrocinio Jurídico Gratuito, pero no va a atender en estos casos. Eso es exclusivamente para los casos, por ejemplo, de familia, cuestiones relacionadas con violencia de género y demás, pero no porque sean materias específicas que están separadas del resto, sino porque sobre cuestiones patrimoniales, como sería la adquisición de un dominio, un inmueble, que es una cuestión patrimonial, tal cual. El colegio de abogados no puede interferir porque si no sería una práctica desleal. Claro. Entonces, sobre los únicos casos que el colegio de abogados hace funcionar el patrocinio jurídico gratuito, que en el caso del colegio de abogados San Martín es muy bueno, es en los casos en general de familia, o en los casos, por ejemplo, de inquilinos, pero no tienen que tener tampoco un recibo de sueldo, porque en esos casos, y bueno, tienen que ver la posibilidad de pagar un abogado. ¿Le ha sucedido a usted profesionalmente que alguien la viene a consultar porque quiere encarar una operación inmobiliaria y le dice, doctora, no tengo para los gastos iniciales? ¿Qué hace esa persona? Y bueno, ya ahí... No me ha pasado, la verdad que no tuve una situación así, pero en realidad si la persona tiene interés de adquirir un dominio, tiene que hacerse cargo de los gastos. No, eso obvio, sí. Su trabajo vale. Claro, no, pero supuesto. Más allá del trabajo, de mi trabajo puedo decirle, bueno, mira, yo te pido los certificados y después al momento de la venta me harás el pago de los honorarios y demás, pero los certificados los va a tener que pagar. Entiendo. Ya ahí que los pague el abogado y ya es extralimitarse. No, pregunto si en la petición. No, pregunto si esto... Uno puede negociar los honorarios y decir, bueno, mira, está bien, yo no te voy a cobrar en este momento, o al momento de la confección del boleto, mis honorarios son tantos. Es decir, que patrocinio letrado gratuito para operaciones que involucren patrimonio no patrimoniales existen. No existen. No debieran existir. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires. No debieran existir, no. Por parte de los colegios departamentales, exacto. Digo. Y en Capital tampoco. En Capital tampoco. Porque en realidad eso es parte del ejercicio profesional del abogado. Bien. Es uno de los recursos que tiene el abogado para trabajar y como contraprestación hacerse de sus honorarios. Cristina, ¿qué otro tipo de fraude, qué otro tipo de ardid usted conoce relacionado con operaciones inmobiliarias? Bueno, quizás no tanto con operaciones similar, ¿no? Operación inmobiliaria, donde está involucrado un inmueble, es en el caso de los alquileres también. A ver, eso sí, muy interesante, claro. Porque hoy día es mucha la gente que alquila. La gente que alquila, en líneas generales, claro, está muy bien. Como está en la balanza, ¿no? Sí, cuando voy a alquilar y bueno, no conoce tampoco sus derechos. Cuando uno va a alquilar también tiene que pedir
una copia de la escritura y solicitar certificados. Sí, porque como hablábamos ayer, alquila el que no tiene derecho a alquilar. Puede alquilar a alguien que en realidad no sea titular de dominio. Claro. Puede alquilar a alguien que además sea cotitular de dominio con otros y no lo diga. Así es. Entonces firma el contrato de alquiler, lo firma esa sola persona y después aparecen los otros reclamando porque son cotitulares y nunca se enteraron que el inmueble estuvo alquilado. Tal cual. Entonces después vienen todos los conflictos judiciales. Después nos vemos en tribunales con todo este problema. ¿Y eso es bastante común? Y eso suele pasar, eso también. Por eso es que lo que pasa es que la persona, el inquilino, el que va a alquilar, va como con una hiposuficiencia, va como con algún temor a solicitar esto. Y a veces tampoco, inclusive estando inmobiliaria de por medio, pasa bueno, estando inmobiliaria de por medio es como que hay una cierta seguridad de que el que está ofreciendo la casa en alquiler tiene los papeles en regla. Se supone que la inmobiliaria ya hizo un estudio antes de colocar el cartelito. Claro, se supone. Las inmobiliarias, en su inmensísima mayoría, están ajustadas a derecho. Exactamente. Entonces se supone que, bueno, que ahora, cuando uno alquila por dueño directo, ahí viene el problema. A eso me refería. Ahí Yo viene apuntaba el a eso. Claro. Yo apuntaba a eso. Ahí viene el problema donde, bueno, sí, hacemos el contrato, lo hacemos entre nosotros, no certificamos firmas, bueno, se hace estos contratos que se bajan también, estos contratos de alquiler, y después surgen estos problemas, que quizás el que estaba alquilando no era titular de dominio, o lo era en otra proporción, o lo era conjuntamente con otros que no estaban enterados de esta operación. Entonces, bueno, después vienen los problemas, ¿no? ¿Me permite ir a la pausa? Por favor. Adelante, Iván. Decíamos con la doctora Pérgola, qué rápido se va el tiempo, no es ninguna novedad, es un lugar común, porque el bagaje de experiencia que tiene nuestra invitada es tan amplio, de tanto tiempo, y me decía, qué rápido se nos fue el tiempo, y yo también me sorprendí, y prácticamente no hemos hablado nada de todo esto. Hay muchísimas cosas más para decir todavía. A modo de remate, a modo de consejo, ¿qué le diría usted a alguien que va a iniciar o tiene intenciones de iniciar una operación inmobiliaria, sea de compra-venta, sea de alquiler, sea compra de un vehículo? ¿Qué le aconsejaría usted como profesional, Cristina? Obviamente que tiene que asesorarse por un profesional. El profesional va a saber lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, como hablábamos también, hay que dirigirse donde está el legajo, donde está la historia del automotor, que es el registro seccional correspondiente, claro. Y bueno, y ahí se solicitan también todos los certificados. Ahora los certificados de dominio se puede sacar en cualquier registro. Se puede sacar, sí. Si es un coche de Chubut, lo puedo sacar. Exacto. En la provincia de Buenos Aires. Hoy sí. Claro, así es que... Así que bueno, que consulte con un profesional y bueno, más allá de lo que pareciera que fueran los gastos son necesarios, porque la información obviamente hay que pagarla también en las entidades públicas. Por supuesto. Hay aranceles que hay que pagar y bueno. Cristina, ¿qué pasa con los vicios ocultos de las propiedades y los automotores? Y bueno, eso es todo un tema, claro, eso es todo un tema, porque bueno, pregunto, claro, depende de cómo Explíquenos primero a la audiencia qué son los vicios ocultos. Y sí, bueno, que al momento de la compra obviamente no estaban a la vista. Por eso ocultos. Claro, exactamente. Y bueno, lo mismo pasa con la compra de vehículos, con la compra de inmuebles o con los alquileres. Por eso se lo pregunto, señora. Y bueno, eso en líneas generales hay que judicializarlo. Eso hay que llevarlo a la justicia para demostrar con pericias, como para determinar si efectivamente, bueno, la parte vendedora o la parte que alquila realmente se tiene que hacer cargo de esto. Con los autos es bastante común que cuando se intenta comprar uno se lleva al mecánico de confianza. Sí. ¿Usted considera procedente que cuando se va a adquirir una propiedad se vea a un arquitecto o a un ingeniero civil o un maestro mayor de obras? Totalmente. Para que le pueda dar un panorama? Y más, ¿sabe cuándo? Dígame. Cuando puede haber en los dos, ¿no? En los dos inmuebles, pero más cuando se compran, se pretende adquirir departamento en propiedad horizontal.
departamentos que no sean muy nuevos, porque en Sí, líneas sí. generales los departamentos antiguos son los que tienen muchos problemas. Es un buen punto ese, Sí, ahí es conveniente. Lo que pasa es que, bueno, todo eso es un costo también. Sí, Tenemos claro. que pagar el abogado, tenemos que pagar los certificados, tenemos que pagar el arquitecto, o el ingeniero civil, O el maestro mayor de o obra. el maestro mayor de obras. Pero bueno, si queremos Pero me estoy protegernos... Claro, me estoy asegurando Claro, si queremos protegernos, el futuro. sí. Me estoy asegurando Sí, la sí, tranquilidad sí. en el futuro. Sí. Es como interdisciplinaria la compra de un inmueble. No, es más complejo de lo que Exacto, se supone. exacto. Es más complejo de lo que se supone. Exacto. Entonces, usted nos dice, como corolario, primero consultar un profesional. Totalmente. Segundo, hay más de una condición, consultar un profesional. ¿Qué otra cosa más tiene que hacer el potencial comprador? ¿O debería hacer? Bueno, obviamente, ir a visitar el inmueble, por ejemplo, como hablábamos ahora, con una persona capacitada, como para indicar si no hay algún vicio oculto, alguna falla, alguna cuestión que no esté a la vista. ¿Usted cree procedente Sí. que el profesional hable con el posible vendedor? Sí, podría hablar con el posible vendedor. Porque el profesional va a semblantear de manera distinta al comprador. Totalmente. Inclusive a veces puede llegar a hablar, el vendedor puede llegar a tener también su abogado. Entonces Eso hablan es lo que entre le iba a decir. profesionales. Eso sería ideal, porque hablan el mismo lenguaje, se común. pueden solicitar certificaciones. Es común que pase esto, Cristina. Sí, puede llegar a pasar, sí. Así que lo ideal sería que las dos partes tuvieran su profesional de confianza y, como usted bien dice, hablan el mismo idioma. Exactamente. Y muy difícil que uno pueda... No, aparte uno se pasa o por mail o de la manera que fuera, uno se puede ir pasando documentación y demás, como para cerrar el negocio que se pretende realizar de la mejor manera para las dos partes. Sí. Pero esto, bueno, siempre y cuando sea todo de buena fe, intervengan dos profesionales. Claro. Porque cuando se hace, volvemos al principio, cuando se hace entre dos particulares y no intervienen profesionales, y bueno, eso puede salir de cualquier manera. Exactamente. Y de hecho sale de cualquier Sí. manera. Y de hecho sale. Señor, ¿algo que desee usted agregar? No. ¿Que desee acotar? No. Estamos hablamos demasiado. No crea, ¿eh? Sí. ¿Le parece? No, está bien. Está muy bien. Creo que nos hemos Ujú. hemos tocado los puntos cardinales de todo Sí, esto, sí. como para alertar mínimamente, para que no siga habiendo víctimas de inescrupulosos, porque lamentablemente los damnificados no son los más pudientes. Totalmente. ¿Eh? Sí. Entonces, a eso apuntamos. Exacto. El objetivo de este programa es hacer prevención, y a eso apuntamos. Muy bien. Doctora Pérgola, le agradezco mucho. No, gracias a usted. Muy bien, ya nos quedan 5 minutos de programa. El día de ayer, luego de 37 años, llegó a Buenos Aires, llegó a la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la imagen de la Virgen de Luján, que acompañó a nuestros héroes, a nuestros soldados argentinos, durante la gesta de Malvinas. Esta semana la imagen fue restituida por el Reino Unido y bendecida en el Vaticano por el Papa. La imagen, el día anterior se había anunciado también el arribo de la imagen, pero hubo algunos problemas técnicos con el avión que la transportaba, pero al fin de ayer se concretó. La imagen arribó temprano de Ezeiza, donde fue recibida con honores por efectivos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y veteranos de Malvinas. Luego fue trasladada en caravana hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde a las 13 se celebró una misa de bienvenida que presidió el titular del obispado, Monseñor Oscar Ojea. Esa imagen de la Virgen ha sido mirada y contemplada por nuestros soldados. Muchos seguramente le pedían que los ayudara en esta vida durante esa guerra, algunos de los cuales están aquí, y a otros los ayudó en la vida eterna, sostuvo Santiago Olivera, obispo castrense de la República Argentina. El obispo castrense es el obispo de las Fuerzas Armadas. El miércoles próximo, la imagen arribará a la Parroquia Inmaculada Concepción de la Medalla Milagrosa en la diócesis de Quilmes, donde permanecerá hasta la noche del jueves, pasado mañana,
con diversas actividades que concluirán con una misa a las 19:30. Esto es muy importante. El próximo domingo a las 5 de la tarde se celebrará una misa en la Basílica de Luján, tras la cual se dará inicio a una peregrinación de la imagen por otras diócesis del país. Quiere decir que la imagen de la Virgencita de Luján se va a trasladar a otras diócesis de todo el país. A 37 años de la guerra o de la gesta de Malvinas, y en presencia del Papa, el obispo castrense del Reino Unido, Monseñor Paul James Mason, restituyó esta semana a su par argentino, a quien acabamos de nombrar, el obispo castrense de la República Argentina, Monseñor Santiago Olivera, la imagen de la Virgen que acompañó a nuestros soldados argentinos durante el conflicto. La devolución se concretó durante la audiencia pública que se realiza, como es costumbre, todos los miércoles en la Plaza del Vaticano, precedida obviamente por el Papa, quien bendijo la imagen. En señal de gratitud, el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, estaba leyendo y me perdí, le decía que en señal de gratitud, nuestro obispo castrense le donó a su par británico otra imagen de la Virgen de Luján, que también fue bendecida por el Papa. Esto lo voy a remarcar. En esa audiencia pública en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, ceremonia presidida por el Papa, el obispo castrense argentino, Monseñor Santiago Olivera, le donó al obispo castrense del Reino Unido otra imagen de la Virgen de Luján para que fuera al Reino Unido, imagen esta que también fue bendecida por el Papa. La imagen recuperada llegó a las Islas Malvinas una semana después del desembarco de los soldados argentinos en 1982. Finalizado el conflicto, los británicos la llevaron y la entronizaron en la sede del obispado castrense británico en homenaje a las víctimas del enfrentamiento. Esto es un gesto que realmente hay que destacar. Esto es un gesto que realmente hay que destacar. Los, en un momento enemigos, terminado el conflicto, no lo fueron más, se llevaron la imagen de la Virgencita de Luján y la entronizaron en el obispado castrense británico. Esto hay que destacarlo. Cuando se termina el conflicto, se terminó el enemigo. Estos 37 años han dado muestras acabadas y múltiples de encuentros entre entonces enemigos y hoy excombatientes que comparten esas experiencias, comparten el dolor por los camaradas caídos y comparten también la esperanza de paz, sin perjuicio que la República Argentina no resignará jamás el derecho soberano sobre las Islas Malvinas, porque las Islas Malvinas son argentinas. Nos estamos reencontrando otra vez el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Utilice en lo posible de día los cajeros automáticos.